Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión, Voz Dominicana. Usted puede sintonizar la imagen nítida de Boreal Televisión por todas las plataformas digitales, también canales dominicanos en Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica, Boreal Televisión, Voz Dominicana. Y nos acompaña en esta noche el licenciado Reinaldo Enrique. Siempre está con nosotros los jueves hablando de temas de derecho. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Placer inmenso tenerlo con nosotros. Sí. Y hay un tema bien interesante que debemos abordar por revestir tanta importancia en la sociedad dominicana, que es el tema de la inmunidad parlamentaria, que están investidos los legisladores. Sí, es un tema de interés nacional e internacional, podemos decir, puesto que aparentemente hay una actitud engreída, porque se ha creído siempre que la inmunidad parlamentaria corresponde a la persona del legislador y no es así. No lo establece la Constitución Dominicana, tampoco se conoce ninguna ley o pacto internacional que pueda decirnos que las desviaciones de la persona de un legislador puede estar amparado en eso que le llaman inmunidad parlamentaria. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la inmunidad? Que hay la necesidad de establecer algo sobre este aspecto histórico, por lo menos, para luego caer en los criterios constitucionales dominicanos. Pero hay que entender que la inmunidad surge en Roma, con aquello del non habemus. El non habemus era ese origen que tiene que ver con la exención de cargos públicos, por allá. En lo que tiene que ver luego con Inglaterra, allí se creó esa figura también con lo que le llamaban el freedom from arrest, es decir, la especie de libertad de arresto, la libertad de arresto, porque también hay que entender que la inmunidad parlamentaria está revestida de dos aspectos importantes. Hay una inmunidad de proceso y una inmunidad de arresto. En el caso de Francia, le llaman inmunidad parlamentaria con el nombre de inviolabilité, o la inmunidad parlamentaria de la no responsabilidad, surgida con el decreto del 26 de julio de 1990. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tanto en Europa como en América Latina se ha creado esta figura para revestir ¿a quién? A la persona del legislador o a la función que desempeña ante el órgano legislativo. Somos de opinión que es a la Cámara, al órgano que debe velar por la función. Ahora, ¿cuál es la trascendencia que puede tener esto que le llaman inmunidad parlamentaria cuando hablamos de la inmunidad de proceso? Bueno, la garantía funcional que tiene que ver con la protección de la conducta en el desempeño del cargo de ese legislador, para que se crea una especie de independencia en esa confrontación de poderes, porque hay que entender que el Congreso, en el caso de la República Dominicana, es un poder del Estado. Se hace llamar el primer poder del Estado frente al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo, que así lo establece el artículo 4, que habla de la separación de poderes de nuestra Constitución. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como ellos se hacen llamar el primer poder del Estado, parece ser que hay una conducta que no va acorde con algunas desviaciones. Por ejemplo, en el caso de Perú, en el año 2005 hubo una cumbre, y estos datos lo estamos dando para que luego caer en los asuntos que queremos. ¿Con qué finalidad? Un encuentro de países donde se estaba procurando despojar al legislador de lo que le llaman la inmunidad de arresto. ¿Para qué? No para que no puedan hablar ante el Congreso o ante una Cámara, no, porque eso está dentro de lo que es la inmunidad funcional, como se le llama aquí. Allí se le llama inmunidad de proceso, porque hay garantía de opinión para no censurar ese derecho a la libertad de expresión. Pero ¿qué es lo que pasa?
que en México y en El Salvador no está en eso de apoyar y no está previsto en ninguna ley, aunque sí la inmunidad de la inviolabilidad o la inmunidad de la no responsabilidad. Pero varios países han establecido, en el de Perú, con la anuencia de la ONU, se reunieron con esa finalidad de que se promovieran movilizaciones y leyes y órganos tendientes a que se despoje, y aquel que no pueda cumplir con la función de un buen legislador, que pueda ser perseguido sin la necesidad, como establecen los artículos 86 y 87, de tener que pedirle autorización al órgano para que puedan ser perseguidos por algún hecho personal en el ejercicio de sus funciones. Efectivamente. Entonces, en el caso que un legislador cometa un hecho, ya sea que una infracción a la ley de la naturaleza que sea, puede estar bajo prisión más allá de la legislatura ordinaria que corresponde. Bueno, es que si nos vamos a la disposición... O la sección del Congreso. Si nos vamos a las disposiciones en el caso de República Dominicana, de lo que es la inmunidad parlamentaria, artículo 86 y 87, se ha establecido que como esta figura de inmunidad no es de la persona, sino del órgano para la cual él ejerce sus funciones, lo que se establece es que cuando se comete algún delito, si no es flagrante, hay la necesidad de pedirle autorización al órgano para el cual ejerce sus funciones, es decir, a la Cámara. En el caso de un diputado, a la Cámara de Diputados. En el caso de un senador, a la Cámara de Senadores. En el caso de no flagrante delito, porque lo que se busca es esa independencia, garantizar la independencia del ejercicio de esas funciones legislativas y que ese legislador no pueda ser perseguido, excepto en el caso de flagrante delito, que ahí no hay la necesidad de pedir autorización y que pueda ser perseguido, porque no podemos tampoco promover ni entender que ellos están exentos de responsabilidad penal, porque lo que establecen esas disposiciones legales constitucionales es una especie de fuero penal parlamentario. Oiga, usted comete un crimen, un delito, y es flagrante, usted va a ser sometido a la acción de la justicia. Lo único que ese sometimiento deberá ser por ante un juez con carácter privilegiado, que es el caso de la Suprema Corte de Justicia, porque sigue siendo un legislador. Ahora, si no es flagrante el delito, como es en el caso de muchas personas, hay que pedirle el despojo momentáneo de esa inmunidad, aunque en el caso de muchos legisladores dominicanos, y entre ellos Radamés García, el chino, denominado el chino, a eso me iba a referir. No fue despojado de su inmunidad parlamentaria y fue sometido. Y la práctica que se hacía era que cuando el hemiciclo iniciaba legislativo, a él lo liberaban. Y cuando iniciaba la legislatura, cuando cesaba, entonces lo apresaban. Porque hay una situación, la misma ley, la misma Constitución establece que desde el momento mismo en que un legislador ha sido juramentado, tendrá esa inmunidad parlamentaria, pero no hasta el final de su legislación, sino hasta el final del cese de la legislación. ¿Qué significa esto? Y respondiéndole a su pregunta, inicia una legislatura el 27 de febrero y dura, digamos, 4 meses, para poner un ejemplo, pues durante ese tiempo no podrá ser arrestado o no podrá cumplir, si fue sancionado, si fue condenado, no podrá cumplir su pena, a no ser que cese en esa parte, y si dura 2 meses ya de su cargo en cese, pues evidentemente en ese tiempo podrá ser arrestado. Y así es que se ha estado manejando la situación. En el caso de el diputado Miguel Gutiérrez, que está preso en Miami, si estuviera en el país, entonces él estuviera en las mismas condiciones que tuvo el chino de La Vega. Sí, claro que sí, porque lo que pasa es que con Miguel Gutiérrez, como a él se le acusa de un crimen internacional, allí él no es legislador. No. Allí él es un ciudadano común y corriente, y como él cometió un delito allí, pues allí tiene que cumplir las prerrogativas de esa inmunidad. Es en el lugar, son territoriales, es en el lugar donde él ejerce su función, que es el caso de la República Dominicana. Correcto. Y esa inmunidad parlamentaria que tienen los legisladores, ¿es lo que le da todo ese poder supremo que tienen de hacer, deshacer
de disfrutar de una serie de privilegios que le da la Cámara de Diputados, que a veces uno se asusta con la cantidad de riqueza y dinero que reciben de ahí? Lo que pasa es que la figura denominada barrilito y cofrecito, a lo que usted se refiere de manera indirecta, son esas prerrogativas económicas y hasta inclusive exoneraciones de vehículos, buenos seguros, tarjeta de representación importante para gastos que tienen que ver con ese cargo de legislador. Entonces, realmente ha habido un abuso. Ha habido un abuso aquí por mucho tiempo y los legisladores dominicanos han estado creyendo que son dioses. Y una prueba reciente, apenas de hace horas, podemos decir, es el caso de ese video, porque no es que yo quiera, o no es que yo diga, o no es que me guste, o no que no me guste, o es que estoy parcializado, no. Basta con ver el video. Esa persona, esos legisladores, envían una carta con fecha 8 de septiembre. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de hacer una especie de encuentro, digamos, cortés, de amabilidad con el ministro de Educación. Y cuando llegan allí, uno de los diputados dice, usted no sabe que nosotros somos el primer poder del Estado. Oiga, pero qué prepotencia. Una humillación. Pero qué humillante esa palabra. Humillación. Y yo siendo diputado voy a pronunciar, todavía fuera cierto, porque se cree que son el primer poder. La Constitución no lo ve como el primer poder. No, porque establece el orden. Porque la Constitución lo que habla es que el Estado dominicano tiene un régimen de separación de poderes y que esos poderes son tres, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. No dice en la Constitución en ninguna parte que ellos son el primer poder. No. Eso se lo abrogan ellos. Eso se lo abrogan ellos. Porque es tanto así que ellos no tienen ni siquiera una ley orgánica interna. No. Ellos no la tienen por la disposición de la ejecución de esas funciones que tienen que ver más bien con reglamentos y cosas. Pero ellos no tienen una Pero además ley la orgánica. independencia en el ejercicio de sus funciones no lo convierte en el primer poder. No. Tienen su independencia para el ámbito que le corresponde. Bueno, porque como ellos representan, Sí. ahora que usted dice eso, como ellos representan al pueblo, al sector popular, pues evidentemente Entre para comillas, evitar, entre comillas, para evitar persecuciones personales, pues lo que se hace es que se le ha consagrado con esa inmunidad para garantizarle el buen ejercicio en esa función. Bien, vamos a hacer una breve pausa y regresamos en breve con este tema por considerarlo de mucho interés aquí en su espacio Realidad en Contexto. Regresamos en breve.